Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre CSS en el que hoy vamos a ver el uso de una nueva función, en este caso la función Scale3D, que podemos utilizar con la regla o la propiedad transform de CSS. Ya hemos visto hasta ahora que podíamos utilizar la función scale, a la cual le pasábamos dos valores y lo que hacíamos era pues escalar o redimensionar un objeto tanto en el eje X o a lo largo del eje X y el eje Y. En este caso vamos a utilizar la función, como digo, Scale3D, que le vamos a poder pasar tres valores, un valor para el eje X, otro para el eje Y y otro para el eje Z, que sería o el valor correspondiente a la profundidad o a la tercera dimensión. Bien, ahora mismo tenemos un objeto que hemos definido en nuestro documento HTML y le hemos asignado la clase cubo 3D o 3D. El objeto es este, es un objeto div que ahora explicaré más en profundidad. Y si vamos a nuestra hoja de estilos, aquí hemos definido una regla CSS correspondiente a ese objeto, al cual le hemos asignado un ancho de 150 píxeles, un alto de 150 píxeles. De momento a esto no le vamos a hacer caso. Y lo que quiero que veáis o lo que quiero demostrar es que aunque hagamos uso ahora mismo de la función Scale3D, de la propiedad transform o de la regla transform, y le pasemos valores, por ejemplo le pasamos un valor de 1,5 para el valor correspondiente al eje X y 1,5 para el valor correspondiente al eje Y y 1,5 para el eje Z. Si vamos a nuestro navegador, vemos cómo simplemente nos está redimensionando el objeto o escalando el objeto, pero solo lo estamos apreciando en dos dimensiones o en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Para poder apreciar el efecto de aplicar esta función, debemos definir un objeto que pues evidentemente sea 3D, para lo cual ahora volviendo a nuestro elemento HTML vamos a explicar un poco en qué consiste. En este caso, como decía, tenemos un objeto principal que es un elemento div al que le hemos aplicado la clase cubo 3D y en su interior hemos incluido 6 elementos div más que van a corresponder con las partes o los lados de, en este caso, nuestro cubo. Hemos definido uno que va a ser para la parte de arriba o en este caso top, otro para la parte de abajo, para la derecha, para la izquierda, para la parte frontal y para la parte posterior. Hemos definido 6 clases, una para cada elemento y una clase común que va a ser área. Volviendo a nuestra hoja de estilos, aquí tenemos la clase área, que consiste en un ancho del 100%, un alto del 100% y una posición absoluta. Esta clase, como digo, se la estamos aplicando a cada elemento de nuestro elemento cubo 3D. Y luego hemos definido pues una regla para cada elemento, como decíamos, una para el front, otra para el elemento back, otra para el bottom, etc. Son reglas muy parecidas o muy comunes, pero van a variar un poco. Cada una de estas reglas hace uso de la propiedad transform origin, que nos va a indicar o le vamos a pasar un valor desde el cual va a comenzar a aplicarse esta regla. En este caso, pues va a corresponder prácticamente con la misma regla a la que se va a aplicar. En este caso, pues va a ser right para la derecha, left para la izquierda, top para la parte de arriba,
bottom para la parte de abajo y salvo en la clase back y front van a ser los valores center. Luego utilizamos la propiedad transform y le pasamos la función, en este caso rotate para el eje Y con un valor de menos 90 grados. Esto son reglas para la compatibilidad con navegadores, que viene a ser lo mismo, y le estamos aplicando un background o un color para el background, en este caso verde. Para el elemento con la regla de estilo left vamos a utilizar también la función rotate para el eje Y, en este caso con un valor de 90 grados, y simplemente le estamos indicando que el color para el background va a ser brown. Para la regla top vamos a aplicar o le vamos a indicar que queremos utilizar la función rotate para el eje X con un valor de menos 90 grados y un color para el background azul. Para la clase button vamos a indicar que queremos también utilizar la función rotate para el eje X, en este caso con un valor de 90 grados y con un color para el background yellow. Para la regla front y back vamos a utilizar en este caso la función translate z y le vamos a pasar para la regla front un valor de 0 y para la regla back un valor de menos 150 píxeles. Y volviendo a la clase para nuestro elemento principal, en este caso cubo 3D, le vamos a indicar o vamos a hacer uso de la propiedad transform style, indicándole o pasándole el valor preserve 3D para que preserve, como su propio nombre indica, los valores 3D de los elementos que están incluidos dentro del elemento contenedor. Le estamos indicando también que la posición del elemento va a ser con un margen de 0 para la parte superior e inferior y para la parte derecha e izquierda va a ser un valor de auto. Bien, para poder ver el efecto, como digo, de la función scale 3D, vamos a hacer uso de la función rotate x, a la cual le vamos a pasar un valor de 20 grados. Rotate para el eje Y con un valor de menos 20 grados. Y si ahora vamos a nuestro navegador y recargamos, ahora ya sí que vemos nuestro cubo con una vista de 3 dimensiones. Ahora simplemente pues tendríamos que jugar con los valores que pasamos a dichas funciones. En este caso, por ejemplo, si le pasamos un valor de 1 a la función scale 3D, tanto para el eje X, para el eje Y, para el eje Z, veremos que el cubo se muestra en un tamaño o a una escala normal. Si por ejemplo le pasamos un valor de 1,5 para el eje X, vemos como ahora nuestro cubo pues se ve afectado en el eje X y nos lo muestra de una forma pues más ancha o en forma de rectángulo. Si esto se lo aplicamos al eje Y,
pues lo que va a hacer, digamos, va a ser aumentarlo en altura. Y si lo aplicamos al eje Z, pues lo que va a hacer es darle profundidad. Luego podemos jugar con los valores de estas dos funciones. Ponemos este en negativo y este en positivo, por ejemplo. Vemos que pues, el efecto es diferente. Ahora simplemente pues, tenemos que jugar pues, con estos valores para conseguir el efecto que deseemos. Bueno, pues aquí tenéis una nueva función con la que podéis experimentar. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.